¿Te imaginas poder plantar tus alimentos una sola vez y que la tierra te siga dando de comer de forma infinita, sin gastar un solo céntimo en fertilizantes? Suena a ciencia ficción, pero esto era una realidad hace 2400 años. Hoy vamos a hablar de un sistema agrícola tan eficiente, tan perfectamente diseñado por nuestros ancestros, que lograba crear un ciclo inagotable de abundancia. Pero aquí viene el gran giro que te dejará con la boca abierta. Si intentas replicar este ingenioso sistema de supervivencia al pie de la letra hoy en día para vender tus productos, el gobierno de los Estados Unidos podría cerrar tu granja. Así es. La solución definitiva al hambre mundial choca directamente con las leyes modernas. Quédate hasta el final, porque te voy a revelar cuál es este secreto milenario, cómo funcionaba esta máquina natural de hacer comida, y por qué las autoridades actuales le tienen tanto miedo a algo que es completamente natural. Te aseguro que tu visión sobre lo que comes cambiará para siempre. Para entender la magnitud de esta historia, primero debemos viajar en el tiempo. Hoy en día, estamos acostumbrados a ver tractores inmensos, campos rociados con químicos desde avionetas y tierras secas que necesitan toneladas de abono artificial para poder producir algo. Creemos que esta es la única forma de alimentar al mundo. Pero la historia nos cuenta una versión muy diferente. Alrededor del año 400 a.C., civilizaciones completamente distintas, desde los antiguos agricultores en las cuencas de Asia hasta los brillantes ingenieros de Mesoamérica, desarrollaron de forma independiente una filosofía agrícola revolucionaria. Ellos no luchaban contra la naturaleza, sino que imitaban sus procesos más íntimos. No veían la tierra como una fábrica que había que exprimir, sino como un organismo vivo que necesitaba equilibrio. Desarrollaron lo que hoy llamaríamos policultivos integrados. Era una técnica que combinaba el agua, los animales y las plantas en un solo espacio armónico. Este es el contexto en el que nace la técnica de la comida infinita. Un momento histórico donde la humanidad entendió que la verdadera riqueza no estaba en dominar la tierra, sino en colaborar estrechamente con ella. Entonces, entremos de lleno en la materia y veamos cómo funcionaba este milagro de la ingeniería antigua. El concepto principal que hace que esta técnica produzca comida sin fin es el ecosistema cerrado. En la agricultura moderna que todos conocemos, el proceso es muy lineal y destructivo. Tú plantas una semilla, la planta crece absorbiendo los nutrientes vitales de la tierra, y cuando tú recoges la cosecha, el suelo se queda pobre y agotado. Para la siguiente temporada, estás obligado a comprar y añadir fertilizantes químicos, creando una dependencia constante. Sin embargo, el método de hace 2400 años rompía por completo esta cadena de dependencia. Crearon un sistema circular donde no existía el concepto de desperdicio. Todo lo que sobraba de un proceso se convertía en el alimento o el motor del siguiente proceso. Es decir, la basura no existía en su vocabulario agrícola. Al cerrar el ciclo, lograban que la producción de alimentos se retroalimentara por sí sola, temporada tras temporada, año tras año, sin necesidad de traer absolutamente nada desde el exterior de su granja. Para ilustrar este brillante concepto, hablemos del primer gran componente de este sistema: el agua. A diferencia de hoy, donde regamos los campos desperdiciando millones de litros que se evaporan o se filtran perdiéndose para siempre, estos sabios del pasado construyeron sus huertos directamente sobre el agua o en estrecha conexión con ella. Imagina una red de canales de agua poco profundos, entrelazados con islas artificiales de tierra fértil. El agua no era solo un medio para quitarle la sed a las plantas, sino que funcionaba como una autopista de nutrientes y como un termostato natural. Durante el día, el agua absorbía el calor del sol, y durante las frías noches, liberaba ese calor lentamente, protegiendo a las cosechas de las heladas mortales. Esta simple pero profunda integración del elemento líquido permitía cultivar especies delicadas en climas que normalmente no lo permitirían. Al mantener las raíces de las plantas en contacto constante con esta humedad rica en vida,
se aseguraban un crecimiento acelerado y constante que ninguna granja de secano moderna podría siquiera soñar con igualar. Pero el agua por sí sola no hace magia. Aquí es donde entra el segundo y más fascinante componente de la técnica: los animales vivos integrados en los cultivos. En un campo de arroz asiático antiguo o en los canales mesoamericanos, no encontrabas solo plantas aisladas. Encontrabas una sinfonía de vida. Los agricultores introducían peces, patos y ranas directamente en las zonas inundadas donde crecían las plantas. Vamos a poner un ejemplo brillante de cómo interactuaban. Los patos nadaban libremente entre los cultivos. Mientras lo hacían, se comían todas las plagas, los insectos destructivos y las malas hierbas que hoy combatimos con venenos tóxicos. Al mismo tiempo, el movimiento de sus patas oxigenaba el agua, algo vital para que las raíces de las plantas no se pudrieran. Y los peces hacían una labor similar por debajo de la superficie, comiendo larvas de mosquitos y pequeños parásitos. Era un equipo de control de plagas que trabajaba 24 horas al día de forma totalmente gratuita y sin dañar en absoluto el medio ambiente. Y ahora llegamos al punto clave, el verdadero motor de la abundancia infinita, y curiosamente, la razón por la que hoy existen tantos problemas legales con este método. Me refiero al fertilizante mágico y natural. Mientras esos patos y esos peces nadaban felizmente comiendo insectos, también hacían sus necesidades directamente en el agua. Este estiércol fresco y crudo caía al fondo y se descomponía rápidamente gracias a las bacterias benéficas del agua, transformándose en un rico caldo de nitrógeno, fósforo y potasio. Es decir, los animales estaban produciendo el fertilizante de más alta calidad del mundo en tiempo real y entregándolo directamente a las raíces de las plantas sin necesidad de transportarlo ni procesarlo. Las plantas absorbían este festín de nutrientes para crecer gigantescas, y al hacerlo, filtraban y limpiaban el agua, dejándola cristalina y perfecta para que los peces y patos siguieran viviendo sanos. Este intercambio biológico perfecto es la definición misma de comida infinita. La vida alimenta a la vida en un bucle que nunca se agota. Seguramente te estés preguntando si de verdad este sistema producía tanta cantidad de comida como para llamarlo infinito. Vamos a derribar un gran mito aquí y ahora. Solemos pensar que las técnicas antiguas eran primitivas y de bajo rendimiento, y que solo gracias a la ciencia moderna podemos alimentar a muchas personas. Eso es completamente falso. La realidad es que estos sistemas de policultivo lograban producir hasta 3 e incluso 4 veces más alimentos por metro cuadrado que las granjas industriales de hoy en día con toda su tecnología. Al plantar diferentes tipos de cultivos juntos, uno alto que daba sombra, otro bajo que cubría el suelo reteniendo la humedad, y las raíces en el agua, aprovechaban cada milímetro cúbico de espacio y de luz solar. No dejaban que ni un solo rayo de sol ni una gota de agua se desperdiciara. Este nivel de eficiencia tridimensional permitía cosechar verduras, recoger frutas, atrapar peces y recolectar huevos de pato, todo desde exactamente la misma pequeña parcela de tierra. Era una verdadera fábrica de calorías naturales de alto valor nutricional. Comparemos esto por un momento con nuestra situación actual. El contraste con la agricultura química moderna es escalofriante. Hoy, separamos a los animales de las plantas. Tenemos enormes naves industriales llenas de miles de animales, donde sus desechos se acumulan en cantidades tóxicas, creando lagos de contaminación que envenenan los ríos y las aguas subterráneas cercanas. Por otro lado, tenemos kilómetros y kilómetros de campos de un solo tipo de cultivo que mueren de hambre porque no tienen abono natural. Así que gastamos millones en energía fósil para crear fábricas enormes que extraen nitrógeno del aire, de forma artificial, para luego empaquetarlo y enviarlo en camiones a esos campos vacíos. Es completamente absurdo cuando lo piensas detenidamente. Hemos roto el ciclo natural perfecto que se inventó hace más de 2000 años para sustituirlo por un sistema que nos cuesta dinero,
nos enferma a largo plazo y destruye el propio planeta del que dependemos para poder sobrevivir. Para ponerle un nombre y apellidos a esta maravilla de la antigüedad, debemos mirar hacia el Valle de México. Allí, los aztecas perfeccionaron una variante de esta técnica conocida como las chinampas, también llamadas jardines flotantes. Aunque la base del concepto ya existía mucho antes en otras partes del mundo, la escala y la precisión con la que se aplicó aquí fue legendaria. Construían islas rectangulares entrelazando cañas y ramas en el fondo del lago poco profundo, y luego apilaban lodo riquísimo extraído del fondo del lago y vegetación en descomposición encima de esta estructura. Este lodo era, en esencia, el residuo acumulado de cientos de años de vida acuática. Era la tierra más fértil imaginable. Las raíces de los árboles plantados en los bordes actuaban como muros de contención vivos, manteniendo la isla firme. En estas parcelas hiperfértiles y rodeadas de canales de agua llenos de peces, cultivaban maíz, frijoles, calabazas, tomates y chiles de forma simultánea. Era una obra maestra de la bioingeniería que sostuvo a un imperio entero. La productividad de estas chinampas era tan desmesurada que resulta difícil de creer para los ingenieros agrónomos de la actualidad. En una granja moderna normal, un agricultor se da por satisfecho si logra sacar una, o con suerte y buen clima, 2 cosechas al año de un mismo trozo de tierra. Sin embargo, en el sistema de las chinampas mesoamericanas, gracias a la fertilidad infinita del lodo del lago y la disponibilidad constante de agua, los agricultores lograban realizar entre 4 y 7 cosechas completas en un solo año. Sí, has escuchado bien. Hasta 7 veces al año extraían alimentos de la misma tierra sin que ésta perdiera ni un gramo de su fertilidad inicial. Esto permitía que la gran ciudad de Tenochtitlán, que tenía una población inmensa y muy densa para la época, estuviera completamente alimentada y abastecida durante todo el año, sin importar si había temporadas de sequía en las regiones circundantes. Literalmente, habían hackeado el código de la naturaleza para vencer al hambre. Llegados a este punto, la pregunta lógica que todos nos hacemos es evidente. Si este sistema era tan increíblemente bueno, productivo, ecológico y barato de mantener, ¿por qué demonios la sociedad decidió abandonarlo? ¿Cómo es que hoy no vemos chinampas o sistemas integrados de peces y patos en cada ciudad del mundo? La respuesta tiene mucho que ver con la revolución industrial y el ansia humana por la estandarización y la velocidad. Con la llegada de los grandes motores y la maquinaria pesada, el trabajo manual y delicado que requería cuidar un ecosistema complejo empezó a verse como un obstáculo para el progreso. Era mucho más fácil y rápido meter un tractor gigante en un campo plano e inmenso, para recolectar un solo tipo de cultivo en un tiempo récord, que navegar por pequeños canales cuidando diferentes especies a la vez. El sistema capitalista moderno priorizó la facilidad de la cosecha masiva y mecánica, por encima de la salud a largo plazo de la tierra y la calidad nutricional de los propios alimentos. Pero la historia no termina con la llegada de los tractores. Ahora vamos a destapar el gran secreto de este video. El verdadero motivo por el que hoy en día no puedes montar uno de estos sistemas ancestrales a gran escala para alimentar a tu comunidad. Y es que, si intentas revivir esta técnica exacta de 2400 años en Estados Unidos y en gran parte del mundo occidental, te vas a dar de bruces con la ley. El gobierno, a través de agencias como la Administración de Alimentos y Medicamentos y el Departamento de Agricultura, ha prohibido en la práctica estos métodos integrados ancestrales para la venta comercial de alimentos. ¿Por qué motivo? Porque las leyes modernas de seguridad alimentaria están diseñadas para sistemas industriales estériles, no para ecosistemas vivos y dinámicos. Ellos ven la mezcla de animales y plantas en el mismo entorno de agua como un riesgo sanitario masivo e inaceptable. Vamos a profundizar en esta prohibición, porque es fascinante y algo frustrante a la vez. El principal problema legal radica en el fertilizante natural. Como hemos comentado,
La magia de este sistema es que las heces frescas de los patos y los peces caen al agua y alimentan directamente a las plantas cultivadas. Sin embargo, las regulaciones sanitarias modernas de Estados Unidos exigen estrictamente que cualquier tipo de estiércol animal o humano deba pasar por un proceso de compostaje térmico controlado durante muchos meses antes de poder ser aplicado a cultivos destinados al consumo humano. Esto se hace para matar posibles bacterias peligrosas como la salmonela o la bacteria E. coli. En el antiguo sistema del estanque, el estiércol es crudo y directo. Por lo tanto, bajo la ley actual, comercializar una lechuga o un tomate que ha crecido con sus raíces tocando agua donde hay heces animales frescas sin tratar, se considera un delito contra la salud pública y tu granja sería clausurada de inmediato. Además del estricto control sobre los fertilizantes naturales y los desechos animales, existe otro gran obstáculo legal que convierte a esta práctica ancestral en un dolor de cabeza moderno. Me refiero a las severas leyes de zonificación y los derechos de agua. Para crear una chinampa o un ecosistema integrado basado en canales, necesitas modificar significativamente el terreno para retener y redirigir grandes volúmenes de agua. En muchos estados de los Estados Unidos, tú no eres dueño del agua que cae del cielo ni de la que corre por tu terreno. Alterar el curso de un arroyo, crear estanques de retención agrícola o incluso recolectar agua de lluvia a gran escala sin permisos gubernamentales carísimos y muy difíciles de obtener, es completamente ilegal. Las autoridades temen que alteres el suministro público de agua o que crees zonas de cría para mosquitos portadores de enfermedades. Por lo tanto, construir el entorno físico necesario para que este ecosistema funcione está penalizado desde el primer momento. Lo que resulta verdaderamente irónico en toda esta situación es la doble moral del sistema legal actual. Por un lado, se prohíbe terminantemente un método agrícola natural que ha demostrado ser sostenible, regenerativo y seguro durante más de 20 siglos de historia humana, argumentando un supuesto riesgo de contaminación bacteriana. Pero por otro lado, esas mismas agencias gubernamentales aprueban y subvencionan el uso masivo de pesticidas sintéticos, herbicidas tóxicos y fertilizantes derivados del petróleo que terminan directamente en nuestra mesa. Sabemos con absoluta certeza, gracias a miles de estudios científicos, que estos químicos modernos causan graves enfermedades a largo plazo. Destruyen la flora intestinal humana y envenenan los acuíferos subterráneos de forma irreversible. Sin embargo, envenenar la tierra lentamente de forma química es 100% legal, mientras que intentar recrear el ciclo natural perfecto de la vida está terminantemente prohibido bajo el pretexto de protegernos. Ante esta situación, te estarás preguntando, ¿no hay ninguna forma legal de hacer esto hoy en día? El conocimiento antiguo se ha perdido para siempre en el mundo moderno. La respuesta es que sí se puede adaptar, pero requiere de mucha tecnología y dinero, lo cual elimina la esencia original de que sea comida gratis. La versión legal moderna de este concepto se llama acuaponía de alta tecnología. En lugar de un estanque natural al aire libre con patos y peces conviviendo con las plantas de forma salvaje, hoy los agricultores tienen que crear sistemas hipercontrolados en interiores. Tienen tanques de plástico para los peces totalmente separados de las plantas. El agua de los peces se bombea mediante electricidad a través de complejos biofiltros mecánicos y luz ultravioleta para esterilizarla antes de llegar a las raíces de las plantas cultivadas. Es el mismo principio biológico de fondo, pero atrapado dentro de tubos de plástico y dependiente de la red eléctrica para funcionar y no romper la ley. El problema con esta adaptación moderna es que, al tener que cumplir con todas estas estrictas regulaciones y comprar bombas de agua, filtros ultravioleta, sensores digitales y materiales aprobados para uso alimentario, el coste inicial se vuelve absolutamente prohibitivo para el ciudadano medio. Lo que hace 2400 años era una técnica accesible para que cualquier familia campesina pudiera ser totalmente autosuficiente con solo palas, barro y animales locales.
Hoy se ha transformado en una empresa comercial de alto riesgo que requiere una inversión de cientos de miles de dólares. Hemos convertido un derecho básico a la supervivencia, regalado por la propia inteligencia de la naturaleza, en un lujo tecnológico al alcance de unos pocos afortunados con capital. La burocracia ha secuestrado la simplicidad de la vida y nos ha alejado aún más de nuestra capacidad real de ser independientes y soberanos respecto a nuestra propia alimentación diaria. Para ilustrar la rigidez de este sistema, hay numerosos ejemplos reales de granjeros modernos y personas entusiastas de la permacultura que han intentado aplicar estos principios ancestrales a pequeña escala y han sufrido graves consecuencias. Existen casos documentados en Estados Unidos de familias que construyeron pequeños estanques ecológicos en sus parcelas para cultivar y criar aves de forma integrada para vender en mercados locales. Cuando los inspectores del Departamento de Salud aparecieron y vieron que no había sistemas de filtración químicos ni barreras físicas entre los animales acuáticos y los cultivos, emitieron multas astronómicas. A estos granjeros se les obligó a destruir toneladas de comida perfectamente sana según los estándares de los últimos 2 milenios, simplemente porque no encajaba en la casilla del formulario de inspección del siglo XX. Fueron tratados casi como contrabandistas por el simple delito de querer cultivar en armonía con los ciclos naturales. Esta persecución legal hacia los métodos tradicionales pone sobre la mesa un debate muy profundo sobre la soberanía alimentaria. Cuando un gobierno te dicta exactamente cómo debes cultivar tu propia comida, basándose en normativas diseñadas para favorecer a las gigantescas corporaciones agroquímicas, pierdes el control sobre tu supervivencia más básica. La industria de los fertilizantes químicos y las semillas patentadas tiene un poder inmenso de presión sobre los legisladores. A estas grandes empresas no les interesa en absoluto que la población descubra que puede crear una máquina de comida infinita y gratuita en el patio de su casa combinando agua, plantas y animales. Su modelo de negocio de miles de millones de dólares depende de que tú sigas necesitando comprarles la tierra embolsada, los nutrientes líquidos y el veneno para los insectos año tras año. Las leyes sanitarias, aunque necesarias en la gran industria, a menudo actúan como un escudo protector para este monopolio comercial. Pero a pesar de las prohibiciones y los altos costes para hacerlo legal a nivel comercial, el espíritu de esta técnica agrícola de 2400 años se niega a morir por completo. Muchos rebeldes modernos están volviendo a estas raíces, no para vender en los supermercados donde las leyes son estrictas, sino para el autoconsumo en sus propios patios traseros. Si tú cultivas solo para ti y tu familia sin intención de comercializar, la ley es mucho más permisiva. Miles de personas están redescubriendo el placer de conectar peces y plantas a pequeña escala, construyendo microchinampas en tanques reciclados o bañeras viejas. Están comprobando con sus propios ojos cómo las plantas explotan de vida y crecimiento gracias al agua rica de sus peces mascota. Es una pequeña y silenciosa revolución verde que crece en los jardines traseros de todo el mundo, demostrando que el conocimiento verdadero no puede ser suprimido para siempre por un simple trozo de papel burocrático. Al observar estas pequeñas victorias de autoconsumo, no podemos evitar reflexionar sobre el rumbo que está tomando la humanidad. Hemos llegado a un punto de inflexión. Nuestros suelos a nivel global están muriendo rápidamente por el exceso de químicos, y las sequías son cada vez más intensas. El modelo industrial actual de cultivar comida está condenado al colapso a largo plazo. No podemos seguir exprimiendo una piedra y esperar que salga agua para siempre. Ante este escenario tan oscuro, mirar hacia nuestro pasado más lejano no es un acto de nostalgia, sino un imperativo absoluto de supervivencia. Los antiguos aztecas y las sabias dinastías asiáticas ya resolvieron el problema del hambre hace milenios, creando sistemas resilientes que sanaban el planeta mientras alimentaban a la población. Tenían el mapa del tesoro en sus manos, un mapa que nosotros decidimos quemar ciegamente en nombre de la modernidad y la comodidad industrial.
La verdadera lección que debemos extraer de esta técnica agrícola prohibida no es simplemente cómo plantar tomates en el agua, sino cómo debemos relacionarnos con el mundo que nos rodea. Nos enseña que la humanidad no es el dueño absoluto de la naturaleza, que puede dictarle sus reglas y forzarla a producir mediante productos químicos agresivos. En cambio, somos solo una pieza más del rompecabezas. Cuando entendemos las reglas de la biología, cuando cerramos el círculo de los desechos y permitimos que la vida florezca en su complejidad natural, la propia tierra responde dándonos una abundancia que parece mágica. El reto de nuestra generación es encontrar la manera de actualizar esta profunda sabiduría antigua. Convencer a nuestras autoridades para que flexibilicen las leyes en favor de la ecología real y volverán a abrazar la genialidad de un ecosistema equilibrado, antes de que sea demasiado tarde para el suelo que nos da de comer a todos. Y así, llegamos a la gran ironía de nuestro tiempo. La técnica agrícola de 2400 años que producía comida infinita, que convertía el desperdicio en abundancia a través de un ecosistema perfecto de plantas y animales, no es una fantasía. Era la cúspide de la ingeniería de supervivencia humana. Hoy, este regalo de nuestros ancestros está prohibido por leyes modernas que protegen la industria química y nos mantienen atrapados en un sistema alimentario frágil y tóxico. Menudo giro de los acontecimientos. La clave para erradicar el hambre y sanar nuestro planeta es técnicamente ilegal. Pero el conocimiento ya está ahí fuera, y la revolución de volver a lo natural empieza en nuestras propias mentes y en nuestros pequeños huertos. Muchas gracias por acompañarme en este viaje revelador hacia el pasado. Si te ha explotado la cabeza con esta información, por favor, suscríbete al canal, dale un buen me gusta y comparte este video para que la verdad llegue a más personas. Ahora quiero leerte a ti. ¿Estarías dispuesto a desafiar las normas e intentar crear un ecosistema circular en tu propia casa para no depender del supermercado? Déjame tu opinión en los comentarios y debatamos.